Muy bien, buenos días. Pues vamos a continuar entonces con la programación, comentándoles previamente que se habrán podido dar cuenta de que hemos adelantado, es decir, esta mesa que estaba prevista para la 1, la hemos tenido que adelantar ahora como consecuencia de que una de las ponentes en las que tenía que intervenir ha tenido una dificultad en el avión, es decir, en Barcelona, y viene con retraso. Por eso es la razón de que hayamos adelantado esta mesa. Bueno, es obvio que una de las razones que tiene la universidad de ser, una de las razones clave, es precisamente la de servir de acicate en el entorno económico y social en que se encuentra inmersa. En esa relación, es decir, entre la universidad y el entorno social, es donde se produce pues una interacción que conduce a una serie de avances, sobre todo de avances sociales. No podríamos entender esos avances sin esa, como digo, sin esa conexión entre la universidad y su entorno social y económico. Por eso, de ahí que la transferencia tenga un papel destacado, muy destacado. Y no solo la transferencia de la investigación que se lleva a cabo en la universidad, sino también la divulgación de la misma, la difusión de la misma. Bueno, sin más preámbulos, porque lo importante es lo que van a decir los ponentes, vamos a dar comienzo con el profesor Marzal de la Universidad Jaume I, que intervendrá y luego nos tendrá que dejar porque tiene un compromiso, que tiene que asistir a otra reunión y continuaremos después con las intervenciones del profesor Miguel Túñez de la Universidad de Santiago de Compostela y también del profesor Paulo Faustino de la Universidad de Oporto. El profesor Túñez, que además es el responsable de la Cátedra de Radio y Televisión Española y la Universidad de Santiago de Compostela sobre los medios de servicios públicos en Europa. Y el profesor Paulo Faustino también es miembro del Consello de Opinión de la Televisión Pública Portuguesa. Y el profesor Marzal, evidentemente, es ocioso por mi parte presentarle porque todo el mundo lo conocemos como referente de la investigación en medios de comunicación social, no solo en España, sino también a nivel internacional, y es una de las personas, como digo, de referencia. Vuelvo a repetir, sin más preámbulos, vamos a dar paso al profesor Marzal. Cuando quieras, Javier. Sí, buenos días. Tengo un poco de... Pero eso puedo solucionar pagando yo el volumen. Lo que pasa es que no me oigo a mí mismo. No sé si se oye bien. ¿Me asentís si oís mi intervención? Sí, sí. Sí se oye, ¿no? De acuerdo. Bueno, pues en primer lugar quería dar las gracias por esta invitación de la Escuela de esta International Doctoral Summer School. Y creo que además la temática que se ha elegido es especialmente importante. Siempre es un tema que no ha dejado de ser importante en ningún momento en los últimos 20 años, diría yo, ¿no? Pero quizás en la coyuntura actual, por lo menos en algunos territorios, se han producido cambios políticos recientes bastante importantes. Digamos que las aguas están muy, muy agitadas, ¿no? Y es un contexto en el que conviene recordar, ¿no?, el papel importante que tienen los medios de comunicación públicos, especialmente. Entonces, bueno, yo he preparado una pequeña intervención, espero que sea clara y directa y que sirva un poco pues para situar, ¿no?, dentro de este debate acerca del valor de los medios de comunicación públicos, ¿no?, y de esta relación entre la investigación y la transferencia, ¿no? Y a propósito de esta cuestión, ¿no?, digamos que la evolución de mi propia trayectoria investigadora en los últimos años está profundamente marcada por lo que fue el cierre, ¿no?, de la radio y televisión pública el 29 de noviembre de 2013. Es una fecha que nos persigue a todos. Fijaros que este mes de noviembre cumpliremos
10 años de ese cierre. Por fortuna, acabamos de cumplir 5 años de existencia de los nuevos medios de comunicación públicos que han nacido con una filosofía diferente, y en este momento pues, acabo de cumplir 6 meses de mi incorporación al Consejo Rector o Consejo de Administración precisamente de esta nueva radiotelevisión pública, ¿no? De lo que es la sociedad mercantil Apun Media, ¿no? Vamos a ver, voy a poner la presentación esta que había preparado, ¿no? Eso es. A ver si se ve, efectivamente. Bueno, pues esto es la presentación que había preparado. Bueno, simplemente señalar, ¿no?, que en estos momentos, desde el 1 de septiembre de este mes, hemos empezado ya, ¿no?, a desarrollar un proyecto de investigación que solicitamos para la convocatoria de proyectos de investigación del Ministerio de la Agencia Estatal de Investigación de 2022, ¿no?, y que lleva por título Alfabetización mediática en los medios de comunicación públicos, análisis de estrategias y procesos de colaboración entre medios e instituciones educativas en Europa y España. El acrónimo que hemos creado es el de AMI Educom para abreviar, ¿no? En cualquier caso, lo que quería destacar es que, como ha venido sucediendo en estos últimos 10 años, desde ese cierre, la propia orientación, ¿no?, de toda la actividad investigadora pues, se ha visto poderosamente influida, ¿no?, por la circunstancia, ¿no?, de la crisis tan brutal que hemos sufrido en este territorio, en nuestro país, en la Comunidad Valenciana, y digamos porque, bueno, en un momento determinado tomamos conciencia del hecho de que era fundamental que la universidad volcara también buena parte de sus esfuerzos digamos, que tratara de desarrollar investigaciones que de algún modo ayudaran, ¿no?, a mejorar o ayudaran a estructurar mejor, ¿no?, y a desarrollar, y a que la sociedad, digamos, se pudiera desarrollar mejor, y somos conscientes de que los medios de comunicación son un eje trascendental, digamos, en ese contexto, ¿no? Entonces, bueno, pues en la génesis de este proyecto de investigación está sin duda el cierre de lo que fue la radio y televisión pública y la lucha, yo diría que descarnada de nosotros desde esta universidad, desde el conjunto de universidades valencianas, pero también desde el propio sector profesional de la comunicación y muchas sociedades de la sociedad civil, o sea, muchas asociaciones profesionales de la sociedad civil que quedaron también muy tocadas, ¿no?, con el cierre de la radio y televisión pública, ¿no? Por supuesto, también esas motivaciones vienen dadas pues, por lo que lo que hemos ido viviendo en estos últimos años, ¿no? Lo que ha supuesto, digamos, ¿no?, esta deriva, ¿no?, diríamos, del trumpismo, pero también la guerra de Ucrania y todo lo que está rodeando, ¿no?, desde el punto de vista informativo, ¿no?, toda esta guerra de desinformación que nos está rodeando por todos los lados, pero también el auge de estas plataformas transnacionales que están colonizando nuestras cabezas a nivel internacional, uniformizando la comunicación, ¿no?, y el entretenimiento, y esto tiene muy graves consecuencias, que junto con el desarrollo de las redes sociales, ¿no?, de los videojuegos, de las formas actuales del entretenimiento que se han acrecentado como consecuencia de la crisis por el coronavirus, está transformando muy rápidamente todo el panorama, ¿no?, por ejemplo, en el ámbito del consumo audiovisual, ¿no? En este contexto, en este ecosistema, lo que yo quisiera destacar, ¿no?, es que digamos, los medios de comunicación públicos, y creo que, en fin, esto lo compartimos muchas personas, son realmente una
una alternativa necesaria y fundamental pues, para la construcción de una ciudadanía crítica, de una sociedad más equitativa, porque el desequilibrio que tenemos en el sistema mediático contemporáneo es verdaderamente muy importante. En este contexto también hay que introducir otro parámetro, y es cómo ha evolucionado la educación mediática en estos últimos años. Bueno, nos encontramos con que ahora estamos en el pleno proceso de implantación de no la LOMLOE, perdón, sino la LOMLOE, la nueva ley, digamos, ¿no?, de educación, la nueva ley orgánica de educación que reestructura los conocimientos desde la educación infantil hasta el bachillerato, con evidentes cuestiones, ¿no?, que yo creo que eran necesarias, ¿no?, que tienen que ver con los modos de aprendizaje, ¿no?, que era necesario actualizar, pero que ha olvidado completamente la cuestión de la educación mediática, aunque es cierto que es la ley que más veces utiliza la palabra comunicación y habla de las competencias digitales con más, digamos, vehemencia de todas las leyes de educación que han existido hasta la fecha. Pero claro, es una situación muy paradójica, porque lo que se ha producido es la desaparición de la asignatura en el bachillerato de artes, de la asignatura de cultura audiovisual 2, en un momento en el que no sabemos cómo van a ser las nuevas pruebas de selectividad, pero esto es una cuestión que nos trasciende, lógicamente. Es un momento en el que las comunidades autónomas son la única vía que queda para proponer la implantación de asignaturas optativas que aborden estos contenidos de educación mediática. En mi territorio, en la Comunidad Valenciana, de manera casi, diría yo, fortuita y casi milagrosa, conseguimos que la administración escuchara casi en el último minuto la necesidad de incorporar una asignatura en la ESO y otra en el bachillerato, ofertada a todos los bachilleres donde fuera posible, allá donde cada instituto pudiera ofrecer la asignatura, porque esto es otro problema estructural que tenemos en el sistema educativo. Y bueno, se creó esa asignatura de comunicación audiovisual optativa, abierta a todos los bachilleres, pero está en el primer curso de bachillerato, ¿no? También es un momento en el que estamos iniciando ahora conversaciones con los nuevos gestores de la Consejería de Educación. Ha habido un cambio de gobierno después de 8 años. Vamos a ver si son más receptivos a nuestras propuestas. Es también un momento en el que apenas está consolidándose, ¿no?, una nueva estructura que incluía, cuya creación estaba prevista en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, como era el Consejo Audiovisual de la Comunidad Valenciana, que va evolucionando. Y bueno, también es un momento en el que hemos finalizado y hemos conseguido de alguna manera poner en común, ¿no?, todas las dificultades en la coordinación de esa asignatura, que ya no estará en la selectividad, que es cultura audiovisual, pero al menos hemos tenido la oportunidad de hablar con todas las comunidades autónomas y de poner en común las dificultades que tenemos y los déficits que hay en la educación reglada en este terreno de la educación mediática, ¿no? Y finalmente, bueno, pues estamos con reuniones. Yo ahora mismo formo parte del Consejo de Administración de esta nueva radio y televisión pública, que nace a finales de 2017, y que, bueno, pues poco a poco iremos viendo si es posible generar promover una comunicación más estrecha entre la radio y televisión pública, los medios de comunicación públicos y la Consejería de Educación. Siempre ha habido una relación, siempre ha habido un convenio marco y acciones puntuales, pero no se ha evolucionado, no se ha, desarrollado este aspecto lo suficiente en todos estos años, ¿no? La observación, digamos, también, esta atención, digamos, al contexto, ¿no?, para la preparación de ese proyecto de investigación también incluyó, ¿no?, es resultado, este proyecto de investigación, este nuevo proyecto de investigación, un poco de la observación
de un trabajo que hicimos en el marco de otro proyecto de investigación sobre participación ciudadana y medios de comunicación públicos a propósito de la situación de la educación mediática en Europa y también en España, ¿no? Pero bueno, lo que estamos viendo, lo que pudimos constatar es que tanto en el Reino Unido como, bueno, en el Reino Unido existen, por supuesto, desde hace bastantes décadas, una colaboración constante entre la administración educativa y la radiotelevisión pública para desarrollar contenidos relacionados con la educación mediática. Esto mismo sucede, por supuesto, en Francia, donde todo esto está perfectamente acotado y presupuestado y muy organizado en la propia web de la radiotelevisión pública francesa, en France Télévisions, ¿no? Con unos contenidos muy bien estructurados sobre educación mediática, sobre educación específicamente, sobre lo que sería el cine y la educación mediática específicamente, pero también a propósito de todo el tema de la desinformación, pero también sobre la educación en los medios de comunicación, ¿no? Y lo tienen estructurado por niveles y por asignaturas, es decir, es a un nivel de detalle realmente envidiable, ¿no? En el caso italiano también hemos podido ver, ¿no?, que esta colaboración entre el Ministerio de Educación, ¿no?, y las universidades, ¿no?, y la investigación está muy ligado también al trabajo que desarrolla la RAE, que en su web también ha creado un espacio donde ubicar contenidos que pueden y que se utilizan de manera sistemática en las aulas de los centros escolares, ¿no? Con distintas aplicaciones al ámbito del arte, al ámbito del cine, al ámbito del teatro y también, como no, de los medios de comunicación de masas, por así decirlo, ¿no? Y por terminar con este recorrido apresurado, también esto mismo se observa en el sistema educativo belga francófono, en la RTBF, donde bueno, pues también se ha prestado mucha atención a esta cuestión de la educación media, la educación sobre la educación mediática, en definitiva, y son ejemplos que nos han inspirado pues, para diseñar el proyecto de investigación que hemos articulado, cuya vocación es, digamos, contribuir en la medida de lo posible a mejorar y a ampliar la educación mediática en los medios de comunicación públicos, ¿no? Bien, nosotros ya en el año 2021 preparamos un manifiesto sobre la situación de la educomunicación en España, un manifiesto que está publicado en Internet y se puede consultar, donde bueno, pues ya señalábamos que en fin, la situación tras la pandemia, o la pandemia puso de manifiesto que esta situación se tenía que corregir de manera, digamos, muy urgente, ¿no? Otra cosa es que nos hayan hecho caso, ¿no? Pero digamos que por el momento no parece que demasiado. Pero bueno, nosotros estamos empeñados en conseguir que se nos haga un poco de caso en todo esto, ¿no? Bien, una de las cuestiones que todo esto ha derivado en un momento determinado a crear una cátedra de radiotelevisión española en la Universidad Jaume I de Castellón con la denominación o con la temática de cultura audiovisual y alfabetización mediática. Debo decir, ¿no?, que también la creación de esta cátedra, que tuvo lugar a principios de 2022, su puesta en marcha, se creó a finales del 21, ¿no?, pero bueno, se puso en marcha oficialmente en los primeros meses de 2022, estamos terminando el segundo año. Bueno, pues ha sido también un acicate muy importante precisamente pues para impulsar, ¿no?, y seguir trabajando en esta cuestión de la educación mediática, que nos parece en estos momentos absolutamente crucial, ¿no? Esta cátedra representa la posibilidad, ¿no?, y nosotros estamos haciendo todo lo posible para implicar a los colegas y compañeros del resto de universidades valencianas, públicas y privadas. También tenemos una gran preocupación por colaborar
especialmente con expertos, con los expertos del Centro de Formación de Profesores de los niveles no universitarios, con quienes estamos colaborando en estos momentos ya de una manera bastante estrecha, ¿no? Es lo que aquí se conoce como la red de CEFIRES, y concretamente con un CEFIRE, con un centro de profesores que se ha, digamos, especializado en lo que se denominan enseñanzas artístico-expresivas, donde entra la danza, la música, las artes plásticas y también los audiovisuales. Entonces, simplemente comentaros que estamos desarrollando acciones, y cuando diseñamos el proyecto de investigación que hemos presentado al Ministerio, ya lo hemos hecho, ya lo hicimos en su momento, teniendo en la cabeza la actividad que tenía que desarrollar la Cátedra de Radio y Televisión Española, teniendo en la cabeza la colaboración que estamos desarrollando con el CEFIRE y finalmente también el trabajo con el Consejo del Audiovisual de la Comunidad Valenciana. Además de, por supuesto, la Radio y Televisión Pública Valenciana, Apunt Media, que todavía, con la que todavía no hemos acabado, ¿no?, de concretar acciones, pero que muy pronto vamos a ir desarrollando, ¿no? Entonces, simplemente quería hacer referencia, ¿no?, a varias actividades que estamos desarrollando en este final de 2023. Por un lado, el Congreso Internacional de Análisis Fílmico que vamos a celebrar del 21 al 24 de noviembre en Castellón. Este congreso lleva como subtítulo El cine y el desafío de la educación mediática. Creemos que la cuestión del entretenimiento y de la ficción es absolutamente trascendental y tiene que formar parte de la educación mediática. Si os fijáis, actualmente se presta demasiada atención a la desinformación, a todos los temas de fake news, desinformación, que ciertamente es muy preocupante y muy grave, pero el tema del entretenimiento y de la ficción también es muy importante, porque de manera silenciosa se están colonizando nuestras cabezas, ¿no?, como he señalado anteriormente. Y este es el congreso que tendremos esos días, del martes a viernes de la tercera semana de noviembre. Llamar la atención sobre el hecho de que el 21, el primer día por la mañana, el congreso empezará por la tarde, por la mañana tendrá lugar el acto de investidura como nuevo doctor honoris causa por la Universidad Jaume I del profesor Santos Unzunegui, que para nosotros es un referente fundamental en todo el tema de la alfabetización mediática, ¿no?, en el sentido de que, bueno, sus textos sobre teoría y análisis de las imágenes, fotografía, cine, televisión, etcétera, son una referencia indiscutible hoy en día para todos los que trabajamos en este campo, ¿no? Por otra parte, en el ámbito de la docencia, estamos ahora desarrollando un segundo curso online que hemos titulado Alfabetización Mediática y Cultura Audiovisual, en 2 partes, 20 horas cada curso, y estamos teniendo una media de 40, ahora mismo en el segundo curso, se apuntaron 140 profesores, es un curso online que se, digamos, imparte de manera síncrona durante 2 horas a lo largo de 8 sesiones. Y bueno, pues ayer mismo, la última de las sesiones, teníamos a 49 asistentes, gente desde de la provincia de Alicante, Valencia y de Castellón, que abarca toda la Comunidad Valenciana, ¿no?, y de asignaturas muy dispares, de historia, matemáticas, lengua, de todo lo que son las asignaturas de valenciano y, como no, también de audiovisuales, de las optativas que están en marcha, ¿no? Este mismo mes de octubre tenemos un encuentro entre especialistas universitarios y docentes que haremos también online, una jornada también titulada Cinemaula, que vamos a trabajar con los docentes de secundaria y bachillerato. También estamos ahora mismo, ¿no?, poniendo en marcha la segunda temporada de unos materiales que hicimos en vídeo sobre alfabetización mediática, que podéis consultar en la página de la Cátedra de Radio y Televisión Española en la UGI, que es catedrartve.ugi.es. Y bueno, pues esta es la segunda entrega de unos vídeos que conocéis muchos de vosotros, porque ya los hemos presentado, están en la web de la cátedra, están en 2 idiomas, en valenciano
y en castellano, y además están subtitulados al inglés, ¿no? Son 7 vídeos de esta primera tanda, en fin, en los que ha participado, bueno, pues bastante gente de diferentes ámbitos, de varias universidades valencianas y órganos ya antes citados, con 2 presentadores y bueno, una edición bastante fresca, diríamos, ¿no? Y bastante atractiva, vídeos cortos de apenas 7 minutos, con temática de carácter más bien general, hablando sobre qué es la propia alfabetización mediática, por qué son necesarios los medios de proximidad, cómo es el sistema audiovisual valenciano, qué es un consejo audiovisual, qué es el derecho de acceso, sobre el tema de la igualdad en los medios de comunicación y, por último, la cuestión de la desinformación. Esto es lo que hemos tratado en la primera entrega, que ya está disponible y se pueden descargar y ver los materiales sin ningún tipo de problema. Cada uno de estos vídeos llevan un material escrito de acompañamiento. Yo puedo señalar en este sentido que el profesorado lo está utilizando mucho, todo este material, y ahora estamos trabajando en una segunda temporada ya. Hemos empezado una segunda temporada y la temática gira en torno a la cuestión del análisis de las imágenes, que es un poco el tema estrella que vamos a desarrollar a lo largo de este curso, ¿no? Y que, bueno, pues que tiene que ver también con el propio congreso que celebraremos ahora en noviembre, ¿no? Hemos hecho distintos webinars para el impulso de la educomunicación y fijaros que tanto desde la parte académica como desde la parte profesional. Y bueno, pues para terminar ya, este proyecto de investigación pretende ofrecer una revisión crítica del concepto de alfabetización mediática e informacional. Hay escritas toneladas sobre esta cuestión. Pensamos que todavía hay margen para poder desarrollar nuevas reflexiones. En segundo lugar, nuestro propósito es analizar contenidos sobre educación mediática que estén realizando algunas radiotelevisiones públicas de referencia en Europa, como Reino Unido, o sea, BBC en Reino Unido, France Televisions en Francia, RBTF en Bélgica, la VRT también en Bélgica, en Flandes, Arte, en cadena franco-alemana, RAI, RTP, y también también analizar productos que también han preparado las televisiones públicas en nuestro país, que a lo mejor no son específicamente diseñados para la educación mediática, pero sí pueden haber programas y producciones que podrían prestarse a ese trabajo, ¿no? Vamos sobre todo a incidir en el examen de los procesos de colaboración entre los responsables de educación de las radiotelevisiones públicas, que estas grandes televisiones los tienen, y también los responsables en las administraciones educativas. Nos interesa mucho conocer cómo se relacionan estos dos colectivos, ¿no? Y ver de qué manera podemos trasladar esto a nuestro contexto vital, ¿no? Tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, ¿no? Porque nuestro propósito es hacer un informe técnico sobre esta situación, la situación de la educación mediática, ¿no? También tenemos prevista el desarrollo de una experiencia de observación-acción, que es en realidad una ampliación, ¿no?, de estos vídeos que hemos venido haciendo. Ahora estamos con una segunda temporada que estamos haciendo con la ayuda del Consejo del Audiovisual de la Comunidad Valenciana, que nos financia buena parte de este trabajo, pero la idea es que el propio proyecto de investigación genere, ¿no?, contenidos, no de una, sino de varias temporadas que vamos a producir con la colaboración de una empresa externa, ¿no? Y también, bueno, pues ver qué modelos de alfabetización mediática podemos constatar, ¿no?, observar. Y bueno, y luego trabajar, por supuesto, en lo que sería el diseño de sistemas de redes participativas, sobre todo poniendo el acento en los docentes no universitarios y en los estudiantes no universitarios. Mirad, también este proyecto nace de cierta perplejidad que se ha generado entre el profesorado
sobre todo de primer curso de los grados de comunicación en mi universidad, al constatar la evolución de los estudiantes de primer curso en los últimos años, ¿no? Hemos constatado, y creo que esto es un punto común con otras universidades, hemos constatado que ha habido una bajada de nivel muy considerable y que si queremos que las cosas cambien, es una vía posible, sería desde luego interviniendo, implicándonos desde la universidad con los niveles educativos no universitarios. Hay una cierta incomunicación o aislamiento, ¿no? Estos cursos que ahora estamos impartiendo, la jornada que vamos a hacer, el congreso y otras actividades que iremos desarrollando están tendiendo puentes, ¿no? y facilitando ese conocimiento mutuo que yo creo que es muy importante, ¿no? Acercando la realidad de las aulas a lo que está ocurriendo. En definitiva, ¿no? Y con esto termino ya, solamente señalar, ¿no?, que hace poco tiempo, unos pocos meses, se publicó un informe sobre medidas de alfabetización mediática adoptadas por los prestadores audiovisuales de ámbito estatal. Esto se publicó, si no me equivoco, a finales de 2022. Este informe, encargado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, señala, en este informe se constata, se puede seguir, digamos, una revisión del grado de cumplimiento o del conocimiento de acciones sobre educación mediática que han desarrollado los prestadores de servicios audiovisuales privados. No hay ninguna referencia a los prestadores de servicios públicos en España, ¿no? Y bueno, esto tiene que derivar en un informe que queremos hacer en su momento, no sé si a finales del segundo año empezaremos a trabajar en ello y a lo largo del tercer año del proyecto. Nuestro propósito es hacer un informe que sirva de ayuda a los operadores públicos de nuestro país, estatal y autonómicos, para diseñar una especie de plan estratégico sobre cómo avanzar en este terreno, porque la nueva Ley General de la Comunicación Audiovisual exige que se tenga en cuenta la cuestión de la educación mediática en su artículo 10 y señala que es necesario que se haga un seguimiento de de las acciones que se realizan en este terreno. La privada ya lo está haciendo, la pública lo tiene que hacer, ¿no? Y bueno, simplemente señalar que efectivamente la pública ya lo está haciendo con el proyecto de Mentes AMI que está desarrollando A3 Media. Y bueno, quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta, aunque bueno, como ya he comentado antes, me tengo que ausentar. Muy bien, muchas gracias, Javier, por tu intervención y también por adaptarte a este cambio que te hemos propuesto sobre la marcha, porque, como acabas de decir, nos consta que tienes que incorporarte ahora a otra reunión. Vamos a dar paso entonces ahora a la intervención del profesor Miguel Túñez y, como vamos un poco justos de tiempo, como se suele decir regularmente, no me voy a enrollar más. Miguel, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Valentín. También al profesor Pablo Faustino. Buenos días a todas, a todos. Yo voy a intentar no enrollarme también para ajustarnos al tiempo y para ajustarnos al tema de la mesa de transferencia de la investigación y difusión del conocimiento. Mi intervención se enmarca un poco en el reajuste de programa que hemos realizado. Es, por lo tanto, una reflexión sobre el tema de la mesa, por la que casi pido disculpas porque es una reflexión como apresurada que he ido preparando en un momento a lo largo de la mañana, pero que quería también compartir con todos vosotros, pensando en que estamos en un doctoral, en ese momento para la mayoría iniciático todavía en la carrera universitaria, y que los que llevamos ya algún tiempo tenemos incluso elementos de confusión sobre el tema de esta mesa, ¿no? Sobre transferencia y sobre difusión, dónde o hasta dónde es transferencia y hasta dónde se entiende que es difusión por lo que hacen y por lo que nos evalúan. Y en cierto modo, para ir marcando la visión de que la carrera investigadora no solo es investigar, sino que es investigar y
muchas más cosas, ¿no? O algunas cosas más vinculadas a la transferencia, que en buena parte lo que nos acaba de explicar el profesor Marzal, pues son acciones que están vinculadas a proyectos de investigación, pero que podríamos enmarcar en buena medida en acciones o en actividades de transferencia. Y seguramente para muchos de vosotros lo que estáis ahora es con la preocupación principal de los plazos de la tesis y puede que de los papers asociados a la tesis, pero mirando hacia el horizonte deberíamos de pensar que más allá del paper hay vida, que el paper tiene más vida que la propia publicación en la revista y que en definitiva lo que se trata es de iniciar y de programar, de proyectar, de recorrer un camino en el que va a haber tres piezas fundamentales: la investigación, la docencia y la gestión. En la inauguración el rector lo destacaba como uno de los elementos complementarios, pero que además los tres se acaban estando interrelacionados con esa transferencia, que es uno de los ingredientes o una de las acciones que cada vez nos reclaman más, al menos en el sistema universitario español, como forma de evaluación o de control del seguimiento de nuestra actividad. De momento la referencia que tenemos es la convocatoria de una experiencia piloto, un proyecto piloto de transferencia que realizó ANECA 2018-2019, en la que en la práctica ni siquiera se considera, está asociado a la convocatoria de sexenios, abría la vía a los sexenios de transferencia. En la práctica es un sexenio más de investigación por problemas de Hacienda y porque no estaba computado el gasto como tal, pero que se consideraba una experiencia piloto de la que se fueron extrayendo una serie de conclusiones o de consideraciones. Hay dos informes que ahora os comento de análisis de resultados, pero hay algo en lo que realmente a mí me gustaría centrar la atención, y es desterrar la idea de que en ciencias sociales no se puede hacer transferencia o que en humanidades no se puede hacer transferencia. Y si os fijáis, en esa primera experiencia piloto, los datos por áreas nos dice que el 31%, que es el mayor número de solicitudes de transferencia, estaban vinculadas a ingeniería y arquitectura, pero a continuación y muy cerca estábamos ciencias sociales y jurídicas. Es cierto que había algo menos de humanidades, pero debemos de empezar a pensar que hacer transferencia también en nuestro ámbito es realmente posible. Y además, otro elemento que deberíamos extraer y tener en cuenta, qué es lo que está pasando e incorporarlo a nuestras dinámicas desde este momento, es por qué eran las solicitudes, pero también en lo que después eran las tasas de éxito, hay una correlación, hay una mayor preponderancia de hombres sobre las mujeres, ¿no? De hombres que de mujeres, en actividades que van como el complemento a la actividad científica y que se utilizaba como referente para los nuevos criterios que de momento no los han publicado para la nueva convocatoria. Por lo tanto, aunque sea irnos hacia atrás, hacia una convocatoria muy cuestionada, el marco referencial que teníamos es que la transferencia se orientaba hacia 4 ámbitos, hacia 4 sectores. Es decir, nuestra actividad de investigación y de gestión y de interrelación de nuestro papel como investigadores y como docentes, hacia dónde debería de encaminarse, además de hacia la investigación plenamente, en lo que podríamos considerar como ese intento de sacar a la universidad del aula, sacarla del edificio, si vosotros queréis sacarla del campus, e implicar lo que nosotros hacemos en la universidad con lo que realmente está pasando, se está haciendo en la sociedad y se está haciendo en el tejido productivo y en el tejido institucional, en empresas y en instituciones. Entonces se valoraba acciones, actividades que incidiesen en la formación de personas, acciones que realmente fuese esa colaboración directa con instituciones, acciones que generasen riqueza económica y acciones que generasen valor social. En la web de ANECA tenéis los resultados para orientar un poco cómo era el panorama o cómo es el panorama a través de esta experiencia piloto que teníamos sobre transferencia. Uno es un análisis de género
que ya os anticipaba de que los resultados eran en todos los campos, mayoritariamente a la transferencia había un mayor reconocimiento a los hombres que a las mujeres, también más solicitudes, y la otra era un poco también el desglose en cada uno de estos epígrafes. Yo no voy a profundizar porque esto es pasado, todo esto estaba como en reconsideración, fue una convocatoria muy cuestionada, pero por si nos sirve, porque es la base sobre la que se estaba trabajando en la agencia, cuando se hablaba de formación de personas, se hablaba de qué acciones se gestionaba a través de personas que estuviesen en los equipos contratadas a través de proyectos, que pudiesen vincular a la realización de las tesis industriales, otro gran mito, que en ciencias sociales no es posible, sí es posible, y si me apuráis incluso es un poco más posible en el ámbito en el que estamos en comunicación, desterremos la idea de que no se pueden hacer doctorados industriales, porque seguramente el nombre nos llama a confusión, pero el doctorado industrial es investigar desde la empresa, investigar en la empresa, con la empresa, para la empresa, contratados por la empresa, pero para hacer la tesis compartiendo los resultados de investigación. Y la tesis también puede ser de producto, quiere decir que investigar para tener un nuevo formato en un entorno audiovisual, pues podía dar lugar no solo a la tesis industrial, sino incluso a elementos de patente compartidos entre la empresa y el investigador. Y también se tenían en cuenta las spin-off y las startup, pero no tanto la generación, que estaría en otro apartado, sino el volumen, la dimensión que tenía. El otro apartado de actividades con instituciones, se quería reconocer lo que era los periodos de excedencia en los que tú aparcas tu carrera académica para dedicarte a otras, a través de comisiones de servicios o de excedencias, pues actividades que se considerasen las actividades especiales en ese periodo evaluado e incluso ese aparcar para dedicarte a acciones que fuesen en entidades de alto reconocimiento, pero entrábamos en criterios de evaluación un tanto subjetivos, porque había que describir la actividad realizada, cuáles considerábamos que eran los indicios de calidad de ese conocimiento y qué vinculación tenía nuestra actividad con el avance científico-técnico. Es decir, que tampoco es que de pronto cualquier comisión de servicios pudiese servir. El tercero de los 4 apartados era la generación de riqueza económica. Un poco eran los royalties, los beneficios que se podían obtener por patentes o por determinados registros. El promover o formar parte, como decíamos antes, de las spin-off y el número de patentes, pero con un añadido, patentes, otro conocimiento registrado que podía inducir a confusión. Fijaros que dice número de patentes, pero en algún momento dice que estén en explotación demostrada mediante contrato de compraventa o contrato de licencia. Luego volveremos a este ejemplo para intentar centrarnos en difusión y transferencia. Y el cuarto pilar es que generase valor social, y aquí sí que entrábamos más de lleno en la difusión de la investigación en medios de comunicación audiovisual, y también se incluía pues, la elaboración de distinto material que pudiese equipararse o que pudiera utilizarse para esa difusión, como guías clínicas o protocolos o traducciones, productos culturales, generación de producto, que es algo que sí que tiene que ver mucho más con nuestras áreas, las áreas de sociales y las áreas de humanidades. Entonces, realmente el kit sobre esto era empezar a trabajar, y de hecho se empezó a trabajar para una convocatoria formal, lo que sería la primera convocatoria formal del sexenio de transferencia. Hasta donde yo sé y el conocimiento actualizado se frena en el primer trimestre de este año, donde me consta que se siguió trabajando sobre el asunto, pero que estaba por ultimar como esa elaboración base de la guía de criterios para la nueva convocatoria se ultimaba en el Ministerio y se lanzaba. La propuesta de cronograma con la que se trabajaba es que ya estuviésemos ahora mismo con el sexenio de transferencia, con la solicitud del sexenio presentado, y tendría que estar en evaluación, pero me imagino que todo derivado de lo que fue el adelanto electoral pues hizo que hibernase o se paralizase, ¿no? Entonces, habría algunos cambios que podrían ser
interesantes, conocer hacia dónde iba o algunas puntualizaciones de lo que veíamos. Se profundizaba en elementos de formación, de actividades de formación, tanto de investigadores como de profesorado, que son casos que veíamos. Y se profundizaba en algunos aspectos que realmente acababan o intentaban delimitar qué es lo que podría ser esa intersección, que no frontera, entre la difusión y la transferencia. Pero, por ejemplo, buena parte de los criterios estaban basados en los contratos de convocatorias no competitivas con empresas y con instituciones tramitados a través de las universidades o de los centros de investigación, con una salvedad para que se reconociese en el proyecto, en el borrador, para que se reconociese como mérito de transferencia, ya no había que ser IP, sino que había que ser... Bastaba con ser miembro, y aquí era uno de los elementos, sobre todo del análisis por cuestiones de género, donde se veía que teníamos, o en la primera solicitud, había una alta participación en este tipo de proyectos de mujeres, pero había muy pocas que fuesen realmente IPs, y eso significaba como limitar el acceso. Y además se tomaban medidas que pudiesen de algún modo para el cómputo de periodos tener en cuenta lo que pueden ser los periodos especiales por distintas causas, ¿no? Que podrían ser desde, también en los sexenios se hace, desde embarazo hasta pues casos de atención a problemas de salud, de víctimas de situaciones de violencia de género o de otro tipo de violencia, que pudiese considerarse que había como esa motivación para que el periodo en el cual tú podías escribir los méritos pues no fuese un cómputo lineal o un cómputo de los 6 años, que es lo que se nos pedía. Como un modo de dinamizar la universidad, en la propuesta estaba también que se considerara mérito de transferencia la gestión universitaria, al menos la gestión en los cargos que están reglados, para que en algunas universidades tienen el problema de que huyen o huimos de la gestión por lo que significa, o estás periodos muy cortos pero no quieres estar más. Y algo que nos interesa a nosotros, se incidía en que informes y consultorías externos podrían estar en esa vía de los contratos a través del OU, pero se incidía también en la propia generación de producto. Y ahí sí que estábamos, y en la implicación que nosotros podríamos tener. Seguramente en este elemento de transferencia, lo que es investigación lo tenemos muy claro. Los criterios están cambiando también para investigación. Esta mañana hablábamos del elemento cuantitativo y cualitativo, y cada vez que hablamos de uno parece que queremos demonizar al otro, y seguramente en lo que ha trascendido de los sistemas de evaluación hemos demonizado realmente lo que eran todos los criterios de indexación, cuando lo que se estaba cuestionando era el factor de impacto, que podría ser uno de ellos, pero no la bibliometría en general, pero sí se hablaba de tener en cuenta elementos cualitativos. La sentencia del Tribunal Supremo debería obligar ya a las agencias de calificación a que no tengan en cuenta únicamente la indexación del soporte, sino el contenido del texto. Lo que ocurre es que es prácticamente imposible en este momento articular un sistema de revisión que analice cada uno de los méritos de nuevo por una comisión, y seguía siendo un elemento que se tenía como referencial, ¿no? Pero se estaba buscando cómo delimitar dónde estaba la frontera entre difusión y transferencia, cuando la difusión es una parte de la transferencia. Y básicamente, por entendernos, y si me permitís, y por ajustarme a tiempo con trazo gordo, podríamos marcar la diferencia atendiendo a los públicos. La difusión para entornos científicos no sería transferencia, pero la difusión para públicos, para la sociedad, sí podría considerarse actividades de transferencia. Lo que yo consiga publicar en una revista científica es un resultado de investigación. La labor que yo haga a partir de los resultados de investigación para trasladarlo a la sociedad podría ser difusión, que iría a transferencia, y todo lo que fuesen acciones que se implican con la sociedad y que llevan emparejado como un depósito asociado del conocimiento, no solo que vas, sino que enseñas a hacer y algo se queda al pozo, también podrían ser consideradas acciones de transferencia. Y antes os decía que a lo mejor nos podría servir el ejemplo de la patente. Una patente no es transferencia a no ser que vendas la patente.
Si tú a través de la investigación tienes una patente, se entiende que es un mérito para tus resultados de investigación, pero si esa patente se comercializa, si esa patente está en explotación, entonces se entiende que sí que hay una aplicación práctica en el entorno empresarial de tus resultados. Por eso yo os animo a que penséis en esa gestión de la investigación y en ese planteamiento de la carrera académica, pensando también en la gestión universitaria, en involucrarse en los distintos niveles en los que creo que corresponde también ir creciendo en ese ámbito, porque también es un elemento de aprendizaje, pero sobre todo teniendo en cuenta que hay una transversalidad de transferencia que al final se va, si el proyecto continúa, a tener en cuenta hasta el punto de que en el proyecto piloto se hablaba de que para fomentar la carrera investigadora se podría tener un primer sexenio de investigación, pero el resto podrían ser únicamente de transferencia y que los dos fuesen absolutamente iguales. Y se llegó a hablar de un hipotético sexenio de docencia, pero que yo creo que ya después de los primeros anuncios quedó un poco durmiendo en el sueño de los justos. Bueno, no quiero extenderme más para ajustarme a tiempo, así que si luego queréis hablamos de aquí o fuera, de esto o de cualquiera de los otros asuntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Pues vamos a cerrar entonces las intervenciones de esta primera mesa con el profesor Paulo Faustino, cuando quieras. Olá, buenos dias. Antes de mais, agradeço a invitação. É sempre um prazer volver aqui e, claro, prazer dobrado por ter nesta mesa alguns amigos a partilhar e a transferir conhecimento. Bueno, eu quando me ha invitado, ustedes me ha invitado para participar nesta sessão, eu he pensado que vou falar. E ha pensado, bueno, vou falar talvez numa perspectiva mais prática e como era expectável, Miguel ha hecho uma intervenção muito boa em termos de enquadramento de las possibilidades de transferência de conhecimento. Eu creio que só o facto de estarmos a falar de transferência de conhecimento é um passo importante porque significa uma abertura à indústria. E, tradicionalmente, as faculdades, sobretudo de comunicação, as faculdades de economia, normalmente estão mais abertas à cooperação por a indústria, por razões, obviamente, formativas e de orientação para as áreas da economia, mas, tradicionalmente, as faculdades de comunicação e de uma forma mais alargada de letras não têm tenido uma grande abertura para a cooperação com a indústria. E transferência de conhecimento tem que ser vista nessa perspectiva de cooperação. Aliás, para mim, a transferência de conhecimento tem que ser vista numa perspectiva bilateral de universidade para as empresas e de las empresas para as universidades. Por uma razão muito simples, muito sencilla, é que hoje em dia, as universidades han perdido uma parte importante da produção de conhecimento. As empresas, hoje em dia, têm um papel muito ativo na produção de conhecimento. Isso obriga, obviamente, a uma abertura e uma maior cooperação. E, portanto, só o facto de estarmos aqui a debater este tema é um passo importante porque revela uma abertura à sociedade, uma abertura à indústria. E, bueno, e Miguel ha dito muito bem as possibilidades que podemos fazer para materializar essa cooperação, valor social, valor económico, valor simbólico, valor cultural, o que quieras. Eu posso dar alguns exemplos práticos, em certa medida, claro que para as universidades não é novo este tipo de discussão, mas creio que falta mais, digamos, aproveitar o conhecimento que as empresas desenvolvem. Eu aqui estou a falar em duas condições, ou posso falar em duas condições, uma de membro do Conselho de Opinião da RTP e, por outra parte, claro, da Universidade do Porto. Eu he participado e he coordenado alguns projetos de transferência de conhecimento apoiado por programas nacionais e europeus, alguns mais alargados à Europa e outros mais centrados em Portugal.
E recordo-me, por exemplo, entre 2016 e 2018, ha tenido um apoio relativamente interessante de 300 mil euros para incentivar e para criar um conjunto de iniciativas de transferência de conhecimento. Era lá o objetivo central. Estava muito centrado em incentivar o empreendimento em setor de los médios. E um dos objetivos do projeto era o projeto tem que criar 6 empresas durante 2 anos. Bem, já havíamos conseguido criar 6 empresas. Bem, algumas conseguiram manter-se, outras com dificuldade, mas já havíamos conseguido. Claro que para isso tivemos que criar várias iniciativas, seminários, formação, etc. Eu creio que é um passo importante quando as políticas públicas também acompanham esta necessidade de incentivar a criação de programas com esta dimensão. Outro aspecto que Miguel ha referido e que a mim me preocupa particularmente, mas pela positiva, eu creio que é muito importante criar doutorados para as empresas ou para as indústrias. Não lo sei como é em Espanha, mas em Portugal há muito a ideia que quem vai tirar um doutorado tem de ir para a academia. Não tem de que ser assim. Não tem de que ser assim. Eu, a tirar doutorado por acaso, porque eu venho da indústria, pois já me transformado, hoje estou em exclusividade, me encanta lá a vida académica, mas tenho uma ligação à indústria. E nós basta olhar para os modelos suecos e finlandeses, que têm há muitos anos programas de doutorado para as empresas, para colocar pessoas das empresas ou investigação aplicada sobre empresas. Em Portugal se vai criar também isso agora, é possível. Mas creio que, mais vale tarde do que nunca, como nós outros dizemos, mas devíamos ter criado isto há mais tempo. Porque a gestão das empresas é cada vez mais científica. E que, como é cada vez mais científica, necessita cada vez mais de conhecimento científico. E, portanto, esta cooperação com a universidade é muito importante na medida em que, no dia-a-dia, na rotina do dia-a-dia, as pessoas das empresas não têm tempo ou não têm muito tempo para acompanhar todas as tendências de investigação do seu negócio. E, por isso, esse papel está reforçado que as universidades podem ter para apoiar as empresas através de transferência de conhecimento. Podem ser cursos, podem ser ações de formação de curta duração, podem ser publicações, podem ser um conjunto de iniciativas. Também, outra coisa importante é envolver os profissionais em ações de formação. Ou, pelo menos, tentar, podem não ser profissionais permanentemente involucrados em ações de formação, mas podem participar pontualmente. Eu, por exemplo, posso também dar o exemplo de um mestrado que há criado em Universidade do Porto, ha sido um dos fundadores, claro que ha sido um trabalho coletivo, mas em cerca de 2012 ou 2013, eu sugeri à Universidade criar um mestrado em Comunicação e Gestão de Indústrias Criativas. Bueno, inicialmente, e vai haver pessoas para isso, isso ainda não é bem uma área científica, havia alguma resistência, sobretudo de alguns professores mais tradicionais. Bueno, passado 2 anos, aprovaram internamente lá o mestrado, lá a proposta de mestrado, depois há ido para a Agência Nacional de Acreditação e, bueno, eu estava um pouquinho cético, embora com algum otimismo inicial quando havia proposto lá o mestrado, porque não havia grande confiança que o mestrado podia ter sucesso e ter candidatos. Bueno, para a surpresa minha, na primeira edição havíamos tido 142 candidatos para 20 plazas de todo o mundo. Todo o mundo, isto é, de vários países. Lá o mestrado ha começado, já vamos lá em 6ª edição. Este ano ha começado lá a semana passada. Teníamos 8 nacionalidades representadas no mestrado. Sempre à volta de 145, 150 candidaturas. Bueno, e porquê é que estou a falar deste exemplo? Porque lá o mestrado ha sido concebido numa lógica de cooperação com a indústria.
invitamos pessoas da indústria para participar com seminários, fazemos visitas a empresas do setor cultural e criativo e, portanto, nesta lógica bilateral de transferência de conhecimento. Agora mesmo, ha recebido por coincidência um e-mail da reitoria da universidade. Eu há proposto um outro projeto que é sobre empreendimento editorial, que se pode transformar, é uma formação avançada, que se pode transformar em um mestrado futuramente, mas para já vai ser uma formação avançada. E é completamente aberto à indústria para tentar, espero eu, e acredito que vamos ter interesse, por um lado, para profissionais que se interessem pelo setor editorial, da perspectiva de produção, de gestão, de marketing, de comunicação, etc. E, por outro lado, há muitos freelancers, hoje em dia, há muitos jovens com muito talento que querem ser pequenos empreendedores nestas áreas de produção de conteúdos e muitos não têm um mínimo de conhecimento ou sensibilidade ou orientação para montar, digamos, e ter uma perspectiva de negócio. Portanto, é o objetivo do curso. Vamos ver como vai decorrer e o curso vai ter muitos profissionais da indústria também a participar na formação. Portanto, eu creio que a transferência de conhecimento exige, primeiro, uma grande abertura da universidade, alguma humildade da universidade, que já não tem o exclusivo de produção de conhecimento, e às vezes nos esquecemos disso. Hoje há empresas que muitas vezes são muito mais inovadoras que lá as universidades. Claro que lá as universidades, por vezes, têm alguns recursos para fazer investigação e muitas vezes não é aproveitada, as patentes não são suficientemente registadas. Bueno, há um conjunto de aspectos que não estão a ser aproveitados pelo tecido empresarial e por as universidades. Mas eu creio que esta ideia de transferência de conhecimento é vital e exige também um certo perfil aos professores. Porque há professores que, não sei como é aqui, mas há professores que não valorizam muito esta cooperação com a indústria, com a academia. Eu creio que lá a nova geração de professores tem uma mentalidade diferente, mais cooperante, porque a dinâmica do mercado, a dinâmica da sociedade impõe esta cooperação. E, portanto, é fundamental termos consciência que o sucesso da atividade educativa, neste caso universitária, passa efetivamente por essa capacidade de transferência de conhecimento. Bueno, outra ideia que aqui posso compartilhar com vocês. ¿No? Donde hay confianza verán ustedes que vamos muy justos só minuto, de tiempo, por favor. Minuto. Sí. Não, só para partilhar com vocês que a RTP tem um projeto que agora está a ser outra vez, é antigo, mas está a ser outra vez dinamizado, que é a RTP Academia, que inscreve-se precisamente nesta necessidade de cooperar com as universidades numa lógica bilateral. Por um lado, apoiam projetos de empreendimento, propostas de guiones, etc. E, por outro lado, irão participar em cursos como formadores e também irão fazer formação mais técnica e especializada, digamos, enfim, para o setor audiovisual. E, portanto, eu creio que esta é uma dinâmica irreversível e que nós vamos ver nos próximos tempos e temos cada vez mais de pensar, no fundo, qual é o nosso propósito da universidade e o que é que podemos também fazer pelas empresas e pela sociedade. Pronto. Obrigado. Muy bien, pues muchas gracias. Y ahora entonces, con el tiempo que nos queda, 10 minutos aproximadamente, pasamos a la parte de preguntas. Si no hay ninguna, me permiten que entonces rompa yo el fuego. Me ha parecido sumamente interesante las intervenciones que han tenido hoy los ponentes, porque, como les decía al principio, desde mi punto de vista, la sociedad que avanza es aquella que está conectada con su universidad. Y su universidad, a su vez, está conectada con la sociedad.
Muchas veces se nos acusa de que precisamente en la Universidad Española tenemos una gran experiencia en caminar de espaldas a la realidad. Y hay que reconocer que en algunos casos es cierto. A título de anécdota, a mí me tocó una vez evaluar un artículo, un proyecto de investigación bien financiado del Ministerio y para una revista indexada JCR, y era sobre la percepción de los precios. Y la conclusión final era que el consumidor que va a hacer la selección de un producto y observa que dos productos son muy similares, casi idénticos, siempre se inclinará por el que tiene menor precio. He de reconocer que la formulación, desde el punto de vista científico, era impecable, pero lo rechacé porque me parecía que era absurdo. Me parecía que era absurdo, porque para eso no hace falta. No hace falta hacer una investigación ni aplicar recursos económicos. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que muchas veces, en lo que decía Pablo Faustino, Miguel, Javier, caminamos por otro lado, ¿no? Y algo que sí es cierto y que yo aprecio en los últimos años, también lo decías ahora, Pablo Faustino, es que en el relevo generacional que estamos teniendo, los profesores o las profesoras ya vienen con otra actitud. Ya ven las cosas no tanto desde el punto de vista teórico, sino que lo ven de aplicabilidad. Y la investigación aplicada empieza a tomar carta de naturaleza. Y por supuesto que en las ciencias sociales, como decía Miguel, claro que hay transferencia. ¿Cómo no va a haber transferencia en las ciencias sociales? Y claro que puede haber doctorados industriales. ¿Cómo no? Claro que sí. Lo que pasa es que es importante tomar conciencia de eso. Y a mí lo que me gustaría saber es cómo veis vosotros el futuro más inmediato. Porque desde luego yo creo que el mayor inconveniente que tenemos para que se dé esto y esto se desarrolle es que el sistema sigue siendo un sistema caduco, un sistema obsoleto, donde lo que fomenta es que a pilotos, por poner otro ejemplo, los formen instructores de vuelo que nunca subieron un avión ni de pasajeros. Y esa es una realidad. Yo lo veo todos los días en mi facultad. Pero no son los que no han subido un avión ni de pasajeros, es que tienen aversión a volar. Ahora, eso sí, es decir, todos los sistemas teóricos y crípticos se los conocen de maravilla. Pero claro, muchas veces el criticismo lo que es una cortina de humo para tratar de ocultar la falta de desconocimiento de lo que demanda la sociedad en realidad. Y eso es lo que lo convierte muchas veces a algunos docentes en chamanes de la tribu. Es decir, se ocultan en ese criticismo. Por eso es muy esperanzador que las nuevas generaciones vengan con otro talante. Y espero que tengan la capacidad y la fortaleza para dar un puñetazo a la mesa, ahora que estamos en tiempos donde los puñetazos en la mesa son importantes. Si hemos cambiado la Federación Española de Fútbol, ¿no vamos a poder cambiar la universidad? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Disculpen la bauta, ¿no? Pero bueno, me gustaría saber vuestra opinión de cuál es el futuro más inmediato, porque los doctorandos, doctorandas, son personas que están en el plazo de la inmediatez, ¿no? No tengo la bola de cristal. Pero tienes la experiencia. Pero sí puedo hacer alguna suposición y seguramente estamos inmersos en el debate y en las preocupaciones por los cambios de criterios y a lo mejor tendríamos que pensar en un reajuste que fuese mucho más allá, incluso en el cambio de ítems. Hemos creado una universidad en la que la docencia es un castigo. Si tú no tienes experiencia investigadora suficiente reconocida, aumenta tu docencia e incluso internamente le llamamos carga docente. El valor semántico a veces es importante, ¿no? Y donde cuando me valoran y me evalúan externamente para unidades convocatorias competitivas, la actividad docente no cuenta, hay prácticamente lo que tengas, la diversidad o demás, no en todas, pero en algunas. A lo mejor tendríamos que cambiarlo porque lo que hemos creado, y aquí serían ellos los que tendrían que decir, es una expectativa que todo se basa en
qué has conseguido visibilizar de los resultados de tu investigación. Y en esta carrera de méritos o de obstáculos, realmente en esa evaluación, por lo que es la difusión en soportes científicos de tus resultados de investigación. Y si no se valora, lo que yo no veo es en las nuevas promociones siempre el interés por conseguirlo, pero a lo mejor no es el interés, no lo estoy diciendo bien, sino la necesidad de conseguirlo porque mi orden de prioridades cambia, porque lo que me van a pedir para acreditarme y por lo tanto poder seguir o no en esa línea son una serie de requisitos que lo que me voy a preocupar en mi pirámide de necesidades, en primer lugar, es de poder cumplirlos. Y a lo mejor lo que tendríamos que hacer es que el cambio llegase hasta ahí, ¿no? Y ver cómo compaginamos que la investigación es absolutamente imprescindible para poder tener una docencia que esté actualizada y que esté pegada al momento y a la realidad, pero que ni mejor ni peor, y que cuando estamos investigando, ¿para qué investigas? Pues no sé, no quiero ponerme en vuestro lugar, pero si pudiese volver a cuando estaba haciendo la tesis, ¿para qué investigas? Pues para acabar la tesis. ¿Y para qué? Pues para defenderla y conseguir con la mejor nota, ¿no? Y a lo mejor lo que tendríamos que pensar es ellos y nosotros que hay que investigar, pero que hay que investigar para algo, pero para algo más que el paper, porque investigar significa pues también generar conocimiento social, dar la base para cambios e incluso el tomar conciencia de que la investigación y la rendición de cuentas de la investigación es una responsabilidad pública, y más desde estas universidades, porque estamos trabajando con infraestructuras y con fondos públicos que cuando únicamente nos limitamos a la difusión en soportes científicos y a veces en soportes científicos en los que tenemos que pagar con fondos públicos para que nos publiquen, pero que no llegan al público, pues no sé si estamos haciendo el uso realmente adecuado, ¿no?, de lo que deberíamos hacer. Pero no nos preocupa lo que sería la otra parte de compromiso social en divulgar y en transferir esos resultados de investigación si no me los valoran, porque en mi pirámide de prioridades no está como que me lo van a tener en cuenta para acreditarme, que para poder seguir el siguiente obstáculo que tengo que saltar en esta carrera, la siguiente valla, pues va a ser eso. Entonces yo creo que abrimos una de las cajas de Pandora y de los debates interminables, pero que realmente el cambio tendría que ir un poco hacia ahí, en la mente de gestores y en la mente también de todos nosotros, de los que ya estamos y de los que llegan. Y mente aperturista, que acabamos pasando, Faustino, compartimos plenamente lo de que un doctorado industrial, que es una modalidad, se puede dar en sociales, pero en el área seguimos como pensando que cómo qué, de qué, y que incluso no conocemos, a veces casi me atrevería a decir ni que existe o cuáles son las particularidades. Cuando hablo de áreas hablo de sociales y humanidades, ¿no? Básicamente Profesor Campos Freire, que como saben ustedes es un reconocido provocador, tiene la palabra. Muy breve. Una pregunta, reflexión provocadora a los directores de tesis y a la teoría clásica de los metodólogos, a la teoría canónica. ¿Por qué, y reflexión para los nuevos, para los doctorandos, claro, por qué además en las tesis doctorales, ¿por qué además de la comprobación de y respuesta a las preguntas no se visibiliza esa generación de valor social que el profesor Suñé planteaba, que es resolución de problemas o concreción de resolución de un problema o de una aplicación? Porque eso somos todos pagados por la sociedad y defraudamos a la sociedad en buena parte. Nada más. Da para mucho, pero simplemente Bueno, ok. Só uma pequena questão prévia para comentar a questão de Valentim antes. Eu sou relativamente otimista com o papel de los doutorados em la sociedade e particularmente em las empresas, porque, como ha dito ainda há pouco, a gestão hoje em dia o mundo empresarial é super competitivo e quem vai marcar lá a diferença é quem tiver conhecimento científico, os detalhes, a capacidade crítica, analítica
Isso só se pode dar com uma formação estruturada e, claro que à partida doutorado tem essa preparação. E com a economia de plataformas, a economia digital vai exigir cada vez mais essa capacidade e essa literacia digital, que também, a maior parte dos doutorados também ajudam a dar essa formação. Portanto, é claro que, por outra parte, lá as universidades têm novos desafios para responder a estas pressões da sociedade, nomeadamente as políticas públicas basadas na agenda do empreendedorismo, vai obrigar as universidades a orientar-se mais para programas nessas áreas. E por outro lado, respondendo à tua questão, a investigação aplicada, eu creio que também por essas razões a investigação tende a ser mais aplicada. Eu próprio, quando tenho alunos de doutorado ou de mestrado, lhes digo, não me façam teses só com revisão de literatura, por favor. A revisão de literatura é muito importante, mas temos que acrescentar algo, não vale a pena estarmos todos a repetir e algum conhecimento ha sido produzido em épocas estáticas que, em certa medida, podem não se aplicar nos dias de hoje. Portanto, eu creio que também passa por aí, só que, efetivamente, algumas escolas, alguns professores, pronto, isto não é nenhuma crítica, porque cada um tem o seu percurso de vida e a sua experiência, continuam agarrados a modelos de tese muito basados na revisão de literatura. Mas eu creio que isso vai ter que se inverter, vai haver esta pressão da sociedade a exigir às universidades para fazerem coisas úteis, que sejam. Isto não significa perder lá o papel crítico da universidade, que é fundamental. Mas lá o conhecimento tem que ser útil, porque cada vez mais há mais exigências, os recursos são cada vez menos, e teremos que maximizar lá a produção e lá o conhecimento. E, portanto, eu creio que isto é um processo dinâmico que só se faz com uma transformação do corpo de docente, porque é difícil reconverter alguns profesores para esta perspectiva de orientación de tesis. Sí, yo un poco recogiendo, y con esto casi vamos a cerrar, recogiendo el guante que acaba de lanzar el profesor Campos, yo muchas veces planteo a los compañeros, a las compañeras que trabajamos, está la profesora Verónica Crespo, es decir, aquí siempre les digo que a mí me gustaría hacer un artículo que consistiese en analizar todos los artículos que se han publicado en revistas de alto impacto y qué aplicabilidad han tenido en la realidad. Yo creo que eso sería un artículo interesante, porque nos podríamos llevar la sorpresa de que la aplicabilidad o la utilidad que han tenido ha sido únicamente para los currículos en este sistema, que es un sistema que desde mi punto de vista es un sistema absolutamente perverso, caduco. Y muchas veces también les comentaba a ellos, digo, el día que el señor que está subido al andamio en pleno mes de agosto o la señora que está mariscando en la ría de Arosa se enteren realmente en lo que aplicamos, los recursos que ellos aportan, es decir, a través de sus impuestos, posiblemente nos tuviésemos que meter debajo de una alfombra. Pero la culpa tampoco es nuestra, no nos equivoquemos. Y no es por echar balones fuera, en absoluto con los doctorandos. La culpa es un sistema que todavía sigue anclado en la vieja Universidad de Alcalá de Henares de hace muchos siglos, porque no ha cambiado, lo ha cambiado todo, como en el Gato Pardo de Lampedusa, ¿no? Ha cambiado todo, pero no ha cambiado nada. Seguimos igual. Por eso creo que es importante que la nueva generación, el relevo generacional, se planteen de una vez por todas dar un golpe en la mesa y decir, basta ya, hasta aquí hemos llegado. Porque creo que no vamos por buen camino. Y yo tengo una gran decepción, que es que esta ley que acaba de ser aprobada es otra vez una oportunidad totalmente fallida, porque no responde a lo que la sociedad quiere. Y totalmente de acuerdo con lo que decía el profesor Túñez, con lo que decía Miguel. Yo creo que hay que trabajar de alguna manera por objetivos y analizar cuál es el retorno que la investigación y los recursos aplicados a esa investigación ha tenido para la sociedad. Me dicen que ya estamos en... Déjame solo, perdón, va a ser un minuto, el minuto final, porque como buen alumno, discípulo del profesor Campos, quiero responder a su provocación con otra provocación para dejar en la sala. Y animaros a que nos desplacéis, a que nos echéis de una vez, a que estas ideas que tenemos y a que vengáis con ideas renovadas. Porque, casos reales, ¿por qué seguimos debatiendo? Hablo más de nuestras áreas,
si las tesis por compendio de artículos son tesis de doctorado, o habría que eliminarlas. ¿Por qué seguimos discutiendo si las tesis de doctorado tienen que tener una extensión mínima en número de páginas? Y seguimos pensando que las tesis son voluminosas. ¿Por qué seguimos elaborando tesis en la que, como decía el profesor Faustino, el capítulo teórico son 250 páginas? ¿Y por qué seguimos dirigiendo y elaborando tesis, las macrotesis, con las que pretendemos que cambie el mundo y no aprendemos a ver que los micropreguntas de investigación pueden servir para una tesis y que ahí es donde puede el interés si nos dejamos de hacer esas tesis que son tratados y compendios en aquella idea de la tesis como trabajo de vida y que uno acababa a los 60 años. Entonces, por eso digo que en ese cambio de mentalidad, y son debates que tenemos a menudo, es decir, es que esta tesis no tiene un número suficiente de páginas. Yo no me puedo creer que alguien con criterio ahora digamos que el número de páginas va a ser el criterio para decidir si esta tesis es o no es de calidad o puede seguir. O que volvamos a cuestionar que en determinados ámbitos la publicación de artículos es pervertir el espíritu de que la tesis es un trabajo inédito, o incluso que nos cuestionemos si se puede o no se puede publicar y el número de firmantes de un artículo, porque publicar 2 significa que no es aceptable, cuando entendemos que la investigación tiene que ser un trabajo en equipo. Esa nueva investigación que os corresponde y en la que yo os animo a que lleguéis, pero para arrasar todos estos estereotipos que yo creo que son los que nos están anclando. No tengo respuesta, profesor Campos, pero son las preguntas que yo también le lanzo a modo de provocación. 30 segundos, só uma observação muito final. Eu creio que lá a inteligência artificial vai completamente banalizar a revisão de literatura porque vai ser muito fácil hacerla. E lá o fator de diferenciação vai ser lá a vertente empírica dele ao conhecimento. Esta era a minha expectativa. Era só uma informação. Quem está aqui interessado por o serviço público de televisão, em 2024, eu com a RTP e com a RIP, vamos organizar a conferência bianual da RIP em Lisboa. Quem estiver interessado, entretanto, iremos enviar informações sobre esse evento científico. Y los doctorados industriales se pueden hacer, pero hay que cambiar muchas cosas. Yo desde hace unos meses estoy en un proyecto empresarial que consiste, dicho así de manera muy sucinta, en la aplicación de la inteligencia artificial, ahora que acaba de hacer alusión el profesor Pablo Faustino, la aplicación de la inteligencia artificial a la predicción de comportamientos de consumo de contenidos. Y lo que estoy observando es que esto en la universidad, estoy haciendo en el ámbito privado, en el ámbito del mundo de la empresa, en la universidad nunca hubiera sido posible. ¿Por qué? Porque los tiempos son diferentes, los medios son distintos, no tiene nada, vivimos mundos separados, Por lo tanto, lo que es deseable es que esto se pueda hacer desde la universidad en algún momento, pero en manos de ustedes está, no ya en las nuestras. Muy bien, muchas gracias y continuamos.